Shalom, muy buenas noches. Le damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan a esta hora a la página del Roy Pablo Escalante a través de Facebook y hoy con su programa Restaurando el Remanente de Israel. Le damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan a esta hora, a este tiempo, que han dispuesto este tiempo para instrucción, para que el Padre nos siga edificando, nos siga enseñando, siga hablando a nuestros corazones, a nuestra generación, a nuestra juventud. Y por lo tanto, bueno, hoy vamos a tener un tiempo muy especial de instrucción a través de la bendita escritura de nuestro Baba Kadosh. Y hoy tenemos un tema muy importante y de mucha atención, y es por qué no debe haber noviazgo. Entonces vamos a empezar a desarrollarlo, vamos a empezar a analizar lo que me dice la escritura y bueno, que sea el Padre hablando en medio de esta hora. Así que vamos a disponer nuestro corazón para este tiempo. Le invito a que usted pase la voz, a que comparta este link, comparta este video a sus contactos, a través de su red social, a través de Facebook, a través de Instagram, a través de WhatsApp. También pueden usted compartir, copia el link y se lo envía a aquel que quizás sea de mucha edificación para su vida, y sé que va a ser un tiempo de mucha libertad y de mucho entendimiento también. Entonces, bueno, vamos a iniciar este tema muy especial el día de hoy. ¿Por qué no debe haber noviazgo? Enamorarse es bueno, es una bendición, ¿cierto? Y es normal, pero en ninguna parte de la escritura nombra el noviazgo. Si nosotros nos vamos a ver la palabra, en ninguna parte me habla ningún profeta, ningún siervo, ni nadie tuvo un noviazgo. Pero ya vamos a ir más adelante que sí acepta el Padre. En ninguna parte de la Biblia nombra el noviazgo, y esta palabra no existe y no es bíblico en la escritura, ¿no? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, el noviazgo, por definición, es una relación amorosa que se mantiene con otra persona para fines matrimoniales. Esto dice la definición en la Real Academia Española. Pero el camino del mundo es el noviazgo sin compromiso. Entonces vamos a empezar a realizar cómo así. Los noviazgos del mundo se tratan de pactos pequeños entre hombres y mujeres que se disponen a conocerse por un poco de tiempo, para ver si las cosas resultan o no resultan, y pensar detenidamente si les conviene llegar al matrimonio o no. Es parte de la cultura libertina del mundo. Acuérdese, le estoy hablando claro, es una cultura libertina del mundo, no de los Benéis de Israel, no de los hijos de Israel, no de los que estamos encaminados en la senda antigua. Es parte de la cultura libertina del mundo tener muchos noviazgos antes de pensar en contraer matrimonio. Hoy en día es normal ver estas relaciones que no se busca en dar rienda suelta, y lo que se busca es dar rienda suelta a los sentimientos y aún tener derechos para llevar una vida sexual activa con la pareja de turno. La mayoría de los noviazgos que tienen los países occidentales se caracterizan por las siguientes cosas: la informalidad, el desenfreno y la intención de no querer llegar al matrimonio. Eso es lo que vemos hoy en día, eso es lo que vemos aquí en nuestra cultura latinoamericana, en la cultura occidental, y bueno, en la mayoría de países vemos esto. Y para ellos el noviazgo es algo pasajero, algo que viene y va, puedo tener 1, 2, 3 y mirar si sirve para mi futuro o no sirve. El noviazgo del mundo es un camino de libertinaje. Se basa en los sentimientos, y quienes participan de estas relaciones ya saben que es un juego, que se trata de enamorarse y luego desencantarse. Mire cómo el mundo lo tiene, el concepto del mundo con respecto del noviazgo. Cada hombre y mujer que practican estos noviazgos, debido a lo informal que son, se acostumbran a lo siguiente: a la infidelidad, de manera que cuando al fin se casan ya llevan rupturas de moral incorregibles. Para que usted lo tenga pendiente, y los jóvenes que nos están escuchando hasta ahora también. Por lo cual les es imposible sostener matrimonios
y llegando al desenlace del divorcio. Entonces, ¿por qué? Porque vemos que se hizo de una manera totalmente incorrecta. Vamos a ir a un poco de historia con respecto de qué es el noviazgo. Antes del siglo XX no existía el noviazgo, no había ningún estado de transición entre la soltería y el matrimonio, no existía. Se llamaba novio al recién casado y por extensión al participante de la ceremonia de casamiento, incluso antes de concluida la ceremonia. Ahí viene el novio, ahí viene la novia. La palabra novio o novia proviene del vocablo latín novius, que significa exclusivamente recién casado, o del vocablo novus, que es el estado de ser nuevo en la vida de alguien. Esto significa novio, significa novia, recién casado, o estar, o es el estado del ser nuevo en la vida de alguien. A principios del siglo XX era el varón quien tomaba la decisión de conocer a una mujer soltera. Vamos a poner mucha atención sobre esta historia porque es importante. El varón era quien tomaba la decisión de conocer a una mujer soltera, la cual típicamente vivía en su casa paterna. El interesado se presentaba frente a los padres y si estos lo autorizaban, podría conversar con la joven. En las visitas, o esta visita consistía en una charla a cierta distancia. ¿Bajo qué? Bajo la supervisión de los padres y en casa de estos. Igual que hoy, ¿cierto? De la continuidad y exclusividad de las visitas se entendía la cercanía al matrimonio. El noviazgo como una relación con una duración considerable aparecía en los años 1920 y 1930 en Estados Unidos y Europa, y durante la primera mitad del siglo XX. Estaba fuertemente vinculado con el matrimonio. En esta época, el novio o la novia tiene las características de lo que hoy conocemos como el prometido o la prometida. Continuemos. Estas son las características del noviazgo aún hoy para ciertas comunidades de creyentes. El noviazgo pasó a tener un lugar en la casa y de ser supervisado por la familia de la mujer a tener encuentros o lugar en el auto del hombre, en el auto del varón, y centrarse en actividades como ir a cine, bailar, etc. Estamos contando historia. El noviazgo tal como lo entendemos hoy aparece en los años 60 por medio de la revolución sexual. Usted tenga muy claro este concepto, revolución sexual. Ya ahorita le voy a indicar y vamos a irnos a qué significa esto. El concepto del mismo, del noviazgo, hoy en día cambia de una manera totalmente radical. Si nos ponemos a analizar el concepto de un noviazgo en este siglo XXI, podemos tener una perspectiva totalmente muy diferente a los años anteriores. Así que vamos a hablar sobre la revolución sexual. Eso usted lo puede encontrar en internet para cerciorarse de que no solamente no lo estoy inventando yo, sino que ahí mismo está todo esto. El término revolución sexual o liberación sexual hace referencia al profundo y generalizado cambio ocurrido durante la mitad del siglo XX en numerosos países como el mundo occidental, desafiando los códigos tradicionales relacionados con la concepción de la moral sexual. El recato, el matrimonio, el no tener relaciones antes del matrimonio, todo esto es la moral sexual. El comportamiento sexual humano y las relaciones sexuales. La liberación sexual tuvo su inicio en la década de 1960, más o menos cuando empezaron la época de los hippies, para que usted se dé cuenta. Normalmente hacen un festival donde celebran esta revolución y es totalmente es totalmente desaprobado en la moral sexualmente. Y su máximo desarrollo cuando fue entre 1970 y 1980, estamos hablando de la revolución sexual, aunque sus consecuencias y extensiones siguen vigentes y en pleno desarrollo, todavía sigue esto. La revolución sexual se identifica con la igualdad entre los sexos, el feminismo, los métodos anticonceptivos, así como la contestación social y política. Muchos de los cambios revolucionarios en las normas sexuales de este periodo se han convertido con el paso de los años en normas aceptadas, legítimas y legales en el comportamiento sexual.
O sea, es normal la homosexualidad, es normal tener relaciones sexuales prematrimoniales, es normal el feminismo, todo eso, o sea, todo lo contrario a lo que me enseñan los principios morales de la escritura. Todo esto empezó a tergiversarse. La liberación sexual supuso la reivindicación y recuperación plena del cuerpo humano y su desnudez, de la sexualidad como parte integral de la condición humana individual y social, cuestionando el papel tradicional de la mujer. Quiere decir que esa mujer conservadora, esa mujer prudente, esa mujer recatada, ya en la revolución sexual, eso va fuera de onda, nada que ver con eso. La parte de la desnudez es mi cuerpo, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera, lo puedo mostrar, lo puedo exponer y no hay recato para esto. Eso es con respecto de la liberación sexual y la revolución sexual. Otro punto, como parte integral de la condición humana individual y social, cuestionando el papel tradicional de la mujer, ya lo veníamos hablando, y por tanto del hombre y de la institución por excelencia, el matrimonio. A partir de esta época, el matrimonio no lo vieron ya como algo sagrado, algo con que la mujer sueña, algo maravilloso, algo de bendición, algo que hace parte de las familias, de los hogares, no. Ya al contrario, el matrimonio es algo terrible, algo que no quiero. El feminismo es todo lo que tiene que ver con la revolución de la mujer. Ya no quiere sujetarse, quiere ser una mujer rebelde, quiere ser una mujer terca, obstinada, hacer lo que ella quiera, no sujetarse a nadie. Entonces, por lo tanto, pues el matrimonio ya no queda nada que ver aquí en medio de esta época. La revolución sexual ha propiciado la generalización de todo tipo de relaciones sexuales. Cualquier clase de relaciones sexuales está aceptada y valga la redundancia, la aceptan porque hace parte de la revolución sexual. Y por eso lo que leíamos antes, nuevamente siguen cambiando y siguen transformando esto hasta ver una inmoralidad sexual completamente en el ser humano, una depravación sexual. Entonces generalizan de todo tipo de relaciones sexuales y la aceptación general de las relaciones sexuales prematrimoniales, el reconocimiento y normalización de la homosexualidad y otras formas de sexualidad. Esa relación sexual prematrimonial son el conjunto de comportamientos sexuales y prácticas sexuales realizados antes de establecer el matrimonio. Lo que hoy en día vemos en medio del noviazgo. Y esto, que conforme a los principios de la escritura, se llama fornicación. Son el conjunto de comportamientos sexuales y prácticas sexuales realizados antes del matrimonio y pueden referirse tanto a relaciones sexuales que mantienen los novios, futuro matrimonio, como a las relaciones sexuales que se mantienen con distintas parejas antes del matrimonio. La práctica de las relaciones sexuales prematrimoniales es legal en la inmensa mayoría de países, con las limitaciones en la edad de consentimiento sexual. Esto para los países es normal, unión libre, que tú puedes vivir con una persona, puedes vivir con otra, con un hombre, con una persona del mismo sexo. Bueno, todo esto es aceptado por la mayoría de los países y por lo tanto mira hasta dónde ha llegado la depravación sexual y lo que han hecho es hacer a un lado los principios morales de la escritura y de la Torá. Por lo tanto vemos jóvenes totalmente destruidos y matrimonios totalmente fracasados. La generalización de las relaciones sexuales prematrimoniales se produce a partir de la Segunda Guerra Mundial con la revolución sexual y el desarrollo comercialización de distintos métodos anticonceptivos. Asimismo, se ha producido un aumento de las parejas de hecho, uniones sin matrimonio, el retraso en la edad de contraer matrimonio, la aparición de los hijos fuera del matrimonio, uniones civiles y matrimonio entre personas del mismo sexo, así como la aparición de nuevos tipos de familias monoparentales y familias homoparentales. Esa familia homoparental es aquella donde una pareja de dos hombres o de dos mujeres se convierten en progenitores de uno o de más niños.
Una familia monoparental se entiende aquella que está compuesta por un solo progenitor, ya sea papá o mamá, o uno o varios hijos. Ocasionalmente, y cuando una familia monoparental está a cargo de una mujer, se utiliza la expresión etimológica monomarental. ¿Sí ven? Entonces, ¿a dónde ha llegado el tergiversar y dañar todo lo que el padre formó desde el principio? Hombre, mujer, matrimonio, hogar, mamá, papá, familia. Ya en medio de esta época todo está totalmente destruido y todo está totalmente moralmente perdido. Entonces, a raíz de esta revolución sexual es donde viene la parte del noviazgo y todo esto, y ahí es donde vemos que familias familias homosexuales, y también vemos la mujer que dice, yo tengo mi hijo, no importa cuál sea el papá, yo voy a ser su papá y su mamá, cuando el padre habla totalmente lo contrario, cuando el padre habla y nos enseña acerca de el orden que es de un padre, el orden de una madre, porque esto es lo que un hijo necesita. ¿Sí? Necesita la figura materna, la figura paterna. Todo esto viene a consecuencias de ¿qué? De tomar malas decisiones en la juventud. Todo esto, mamás solteras, mamás que están a cargo de sus niños, que nunca respondió el papá. ¿Por qué? Por tomar malas decisiones en medio de donde, de su adolescencia, de su juventud. De pronto no le enfocaron, de pronto tenía unos padres que no le guiaban, no le aconsejaban. Bueno, podemos colocar muchas excusas o podemos colocar muchas razones. Pero pues bueno, hoy Dios nos está hablando, hoy está hablando a cada uno de los jóvenes que ahorita se están conectando y se conectan a través de este programa, acerca de cuidar mucho su juventud, cuidar mucho su vida, las decisiones que ustedes van a tomar, entender qué le agrada al Eterno, qué no, de dónde viene, conceptos para que ustedes lo tengan claro, que sí acepta el Eterno y que no acepta el Eterno. Estamos hablando por qué no debe haber noviazgo y empezamos a darnos cuenta de todo lo que esto está acarreando en la vida de los jóvenes para no ver familias, para ver familias disfuncionales, para ver fracasos, para ver suicidios, para ver jóvenes totalmente apáticos de lo que tiene que ver la familia en la escritura. Continuamos con esto. La liberación sexual ha sido posible gracias a la difusión y uso generalizado de métodos anticonceptivos, así como de la legalización en numerosos países de plazos para la práctica del aborto a petición libre de la mujer. Esto lo trajo el feminismo. Ellas son dueñas de su cuerpo y hacen con su cuerpo lo que quieran. Esto habla el feminismo. Estas prácticas han separado en la práctica la sexualidad de la reproducción. Mira hasta dónde el enemigo ha querido venir a meterse, a destruir familias, a destruir hogares, a destruir la condición sexual del joven, de la jovencita, y que haya muchas consecuencias, y más adelante lo vamos a ver. Hoy en día, el noviazgo es permiso ¿para qué? Para tener sexo, andar a escondidas de los padres y experimentar muchas situaciones dentro de esta relación, sin saber que ellos se dañan tanto moral como espiritualmente. Por eso el padre está dándole entendimiento, está dándole la dirección del por qué no se deben tener relaciones antes del matrimonio y mucho menos aceptar el noviazgo en las comunidades de creyentes del Mashiach, porque esto no me enseña la escritura. Esto no lo enseña la palabra. Por eso desde el principio vimos que el noviazgo, la palabra noviazgo no dice en la palabra, no habla de noviazgo, habla de la novia y la novia como ejemplo de la novia como el pueblo de Israel y el novio como nuestro amado Yeshua HaMashiach y futuros a las bodas del Cordero, ¿cierto? Es totalmente diferente a lo que estamos viendo hoy en día con respecto de lo que hablan del noviazgo, y donde muchos los han metido, donde pastores, líderes han permitido que estas
prácticas las acepten en medio de las iglesias. Por eso es que vemos fornicación en los altares, por eso es que vemos jóvenes destruidos, jóvenes que caen en la homosexualidad, niñas que están embarazadas a temprana edad, jóvenes moralmente dañados, destruidos, jovencitas, ya no quieren volver a soñar con un matrimonio, sino que les hicieron tanto daño, permitieron en su vida que les hicieran tanto daño que ahora se están enfocando a ser lesbianas o homosexuales. Entonces, mire todo esto cuando se permite el libertinaje, cuando se permite todas estas prácticas mundanas en medio de las comunidades de creyentes. Por eso, bendito sea el Eterno que en medio de esta comunidad, de esta casa, nos han enseñado y hemos formado y enseñado a nuestros jóvenes a no permitir esta práctica del noviazgo en medio de la comunidad. Ya vamos a ver más adelante que sí el Padre acepta y que sí está escrito en la palabra, pero esto, lo que estamos hablando con respecto del noviazgo, no tiene nada que ver con Torah, no tiene nada que ver con principios morales de la palabra, y mucho menos el Padre lo acepta. Entonces, para que usted, joven y jovencita que me está escuchando en esta noche, usted tenga claro el concepto y la identidad que usted tiene. Si usted tiene la identidad como hijo de Israel, como Benei de Israel, usted debe entender que usted debe seguir lo que me enseña la Escritura, no lo que el mundo me ofrece, porque todo esto tiene que ver con el sistema, todo esto tiene que ver con el mundo, todo esto tiene que ver con las prácticas paganas, sodomitas que vemos en este sistema pagano que es el mundo. Entonces, ¿qué pensamientos tienes tú? ¿Cuál es tu identidad? Si tú eres un hijo de Israel, entiendes, escuchas y obedeces. Shema en medio de tu vida, Shema. Escuchas y obedeces y pones por obra lo que el Padre nos está enseñando a través de la palabra. ¿O qué eres? Porque si no eres hijo de Israel, entonces fácilmente para ti aceptar las cosas del mundo son para ti normal. Pero para nosotros, los hijos de Israel, esto no es normal y esto no se acepta en las comunidades de creyentes de Torah, de creyentes del Mashiach. Hoy en día el noviazgo es permitido ¿para qué? Como veníamos hablando, para tener sexo, andar a las escondidas de los padres, experimentar situaciones dentro de esta relación sin saber que esto daña totalmente sus vidas. Continuemos. Vamos a ir a la escritura en 2 de Pedro 2:20 al 21, y dice la palabra: pues los que han conocido a nuestro Adón y Salvador Yeshua HaMashiach y han escapado así de las impurezas del mundo, lo que ya veníamos hablando, si se dejan enredar otra vez, mire que el Padre hace una advertencia, en estas cosas y son dominados por ella, quedan peor que antes. Eso dice 2 de Pedro 2:20. Verso 21. Hubiera sido mejor que para ellos no haber conocido el camino recto, que después de haber conocido, para apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Mire lo que el Padre nos enseña en medio de esta palabra. Si el Padre a cada uno de ustedes los apartó, los consagró, los escogió como sus hijos, los está formando, tienen personas a cargo que les enseñan, que los forman, que los instruyen, que les guían bajo la Escritura, bajo la Torá, han conocido la verdad de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, han escapado de las impurezas del mundo y nuevamente se dejan enredar otra vez. Dice, es mejor y quedan peor que antes de que hubiesen conocido. Entonces esto es una advertencia del Padre hacia nuestra juventud, hacia nuestros jóvenes, hacia los jóvenes adultos, hacia nuestros adolescentes, de entender cuál es su identidad primeramente entender quiénes son ustedes en las manos del Eterno, en qué ustedes se están enfocando y qué es lo que me habla y lo que me dice la Escritura. O la obedecen o no la obedecen. Hay dos caminos, pero para esto para cada camino que uno use o que uno tome, hay consecuencias, tanto de bendición o de maldición. Así que cada uno, pues, el que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Malak habla a las iglesias. La sociedad actual toman el noviazgo de una forma errónea, porque tienen de 1 hasta más de 5 novios. Lo usan como solo para utilizar. ¿Lo usan para qué? Para descartar
usando a las personas como cualquier cosa, usando a la mujer, usando al hombre como cualquier cosa, para llegar al que sí o a la que sí. Será para llegar a la que sí es o a la que no es. Para llegar al que sí es o a la que no es. Entonces, han usado esta sociedad actual, esta situación, esta parte de compromiso, como algo totalmente erróneo a lo que me dice la escritura. Lo están haciendo conforme a lo que a lo que el mundo habla. Y por lo tanto lo usan ¿para qué? Para descartar, para usarlas como si fueran cosas. Proverbios 4:23, ¿qué dice la palabra? Vamos a ir allá. Proverbios 4:23. Y dice: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué nos está enseñando el Eterno? A guardar mucho el corazón. En medio de estos noviazgos que se permiten, muchos terminan lastimados, frustrados y con las consecuencias que acarrea tener un noviazgo. ¿Cómo así? ¿Será que el tener un noviazgo acarrea consecuencias? Sí, señores, y lo vamos a ver ya ahorita. Entonces, ¿cómo terminan? Frustrados, lastimados y con las consecuencias que ahorita vamos a estudiar y vamos a leer. Proverbios 4:23, ya lo leíamos. Vamos a ir a Deuteronomio 23:17 para que vamos desarrollando lo que el Padre nos está enseñando en este día. Deuteronomio 23:17. Y dice la palabra: ningún israelita, sea hombre o mujer, se dedicará a la prostitución ritual del templo. ¿Cómo así? El noviazgo es una forma de disfrazar la prostitución. Para que usted lo tenga muy en claro. El noviazgo es una forma de disfrazar la prostitución y acá la palabra me dice en Deuteronomio que es la Torah, es lo principio, es lo que a mí me rige para guiar mi vida, para encaminar mis pasos. Y dice: ningún israelita, sea hombre o mujer, se dedicará a la prostitución ritual del templo. Entonces, esto hace el noviazgo. Es una forma de disfrazar la prostitución, porque estoy con uno, con otro, ella ya no me gusta, entonces cojo otra, él ya no me gusta, entonces cojo otro, experimento con otro, experimento con una, experimento con otra, y todo lo que conlleva el noviazgo es a tener relaciones sexuales y a todas las consecuencias que ya vamos a hablar. En 2 de Pedro 2, 19, 20, vamos a ir allá, 2 de Pedro 2, 19, 20, vamos a verlo desde el contexto, desde el conciso B, y dice: porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Adón Yeshua HaMashiach, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Dice acá, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Cada noviazgo que una persona tiene lo lleva a un punto, y es tener relaciones sexuales. No, pero es que yo solamente me doy besitos con él. No, pero es que yo solamente me doy besitos con ella. ¿Y a dónde lleva un beso? ¿A dónde lleva una caricia? ¿A dónde lleva un abrazo que no es correcto? No es un abrazo normal, sino es un abrazo más de deseo. ¿A dónde llega un beso? No, un piquito. ¿A dónde llega más ese beso? A tener deseos sexuales. Entonces, no, pero no estoy pecando porque no tengo relaciones sexuales. Sí estás pecando, porque esto te va a llevar a tener deseos sexuales, esto te va a llevar a una consecuencia que la vamos a leer y tiene que ver con la masturbación. ¿Cómo así? ¿El noviazgo lleva a eso? Sí, es una de las consecuencias del noviazgo. Y vamos entonces a seguirlo mirando. Y acuérdese que estas prácticas aborrecibles delante del Eterno, desagradables delante del Padre, que van en contra de la Torah, ofenden a nuestro Creador.
Entonces, como lo que tiene que ver con la masturbación, con la fornicación y con todo esto que lleva y conlleva el noviazgo. Entonces, continuemos. Los hijos de Israel, nosotros los que estamos escuchando, y aún aquellos que de pronto están diciendo que están hasta ahorita comenzando, que están ahorita escuchando este programa, pues tomen en cuenta a dónde ustedes quieren llegar, hasta dónde anhelan que sus vidas sean felices o lleven una vida completamente infeliz, o lleven una vida frustrada, o tengan un matrimonio que termine en un divorcio, o bueno, hasta dónde ustedes quieren llegar. Si determinan vivir una vida conforme, obediente a la palabra, o seguir su vida creyendo que está bien, y hasta dónde los puede llegar. Los hijos de Israel deben entender que las personas no son cosas, que las personas no son para jugar, las personas hay que amarlas y respetarlas. Por lo tanto, cuando yo entiendo que el noviazgo no es aceptado por el Eterno, ¿cierto? Que más adelante vamos a darnos cuenta qué es lo que el Padre acepta. Y yo entiendo que las personas son para respetarlas, para amarlas, para cuidarlas, y no son cosas. Entonces yo no voy a permitir el noviazgo. No voy a permitir que esto se implante en mi vida para yo jugar con los sentimientos de una persona, con los sentimientos de otra, engañándola o formándole unos ideales o unos sueños que no van a ser, engañándola o engañándolo, porque es que esto va de parte de la mujer y de parte del hombre, porque hay mujeres también que dañan el corazón de los hombres, y hay hombres que dañan el corazón de las mujeres, ilusionándolas, comprometiéndose a muchas cosas, mejor dicho, prometiéndoles el sol, la luna y las estrellas, y después de dar cuenta que han jugado con sus sentimientos, con sus emociones, que han jugado con todo lo que cada una de esas personas les confió y les entregó, y después vemos personas jóvenes suicidándose a causa de esto, a causa de permitir el noviazgo en su vida en una edad, y permitir todas estas conductas en medio de sus vidas. Mire hasta donde el Padre nos quiere cuidar. Es algo en donde el Padre, todo esto que nos está enseñando el día de hoy, el Eterno, es para guardarnos y cuidarnos, es para guardar cómo nosotros como padres vamos a formar a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, a nuestros futuros jóvenes. ¿Cómo estamos formando el liderazgo en medio de nuestra comunidad? ¿Qué estamos permitiendo? ¿Hasta dónde nosotros estamos estorbando? Porque es que eso es el trabajo de nosotros, estorbar, ¿sí? Porque empiezan a surgir muchas cosas, los sentimientos, que me gusta, que esto, bueno, eso es normal en el ser humano, normal es enamorarse, normal es que te guste, pero lo que nosotros vamos a permitir y lo que no vamos a permitir, ¿sí? Entonces, este tema no es solamente para los jóvenes, sino para nosotros como padres primero, y para los líderes de las comunidades, para saber usted hasta qué punto, cuál es el carácter que usted tiene para permitir cosas que van en contra de la Escritura, o para ser débil y permitir muchas cosas en medio de la vida de los jóvenes, y que estos caigan en condiciones que van a ser aborrecibles delante del Eterno. Entonces, por lo tanto, es algo para nosotros tenerlo muy, muy en cuenta. Vamos a ver un consejo. ¿De quién será? 1 Corintios 7, del 32 al 34. Y este consejo es de nuestro siervo Shelia Shaul, el apóstol Pablo, ¿sí? 1 Corintios 7, del 32 al 34. Quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y pensar cómo agradarlo a Él, pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. De la misma manera, una mujer que ya no está casada, que ya no está casada o que nunca se ha casado, puede dedicarse al Eterno y ser santa en cuerpo y en espíritu. Pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposo. Les digo esto para su propio beneficio, no para imponerles restricciones. Mi deseo, el deseo de Pablo, es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Eterno, con la menor cantidad de distracciones posibles, dice esta versión.
aquí Pablo no estaba diciendo que si tú estás soltero no te cases, sino que mientras estés soltero sirvas al Eterno. No te preocupes por la pareja que va a venir. Solamente Yahweh la enviará a su debido tiempo, o lo enviará a su debido tiempo. Los jóvenes empiezan a experimentar una ansiedad y un afán alrededor de los 11, 12, 13, 14 años, donde ya quieren una novia, donde ya quieren experimentar, donde ya quieren hacer cosas que no van de acuerdo a su edad y que no van de acuerdo a la escritura y a la Torá. Entonces, ¿qué demanda el Eterno en medio de la juventud? Que aprovecha tu soltería, aprovecha tu juventud. Pero ¿cómo puedo aprovecharla? Sirviendo al Eterno, enamorándote del Eterno, compartiendo con las personas que Dios coloca para que se ejecute esa obra, amando la obra del Eterno y no preocupándose porque terminan su vida en caer en esa ansiedad y en esa preocupación de decir quién es y cuál es, pero cómo será, será alta, será bajita, será gorda, será flaquita, será morenita, será blanquita, tendrá los ojos rasgaditos o redonditos, ¿cierto? Porque así piensan los jóvenes. Yo pienso que usted ahorita se está riendo allá, pero también las niñas. ¿Cómo será? ¿Será alto? ¿Será crespo? ¿Será blanco? ¿Será negro? ¿Será gordito? ¿Será alto? Yo lo quiero así, yo lo quiero así. Y pierden su tiempo desenfocándose en lo que realmente el Padre ha establecido en la juventud, y es enfocarse en servir al Eterno, enamorarse del Eterno. ¿Para qué? Para que, dice, hagan todo lo que les ayude mejor a servir al Padre. Dice, hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Eterno, con la menor cantidad de distracciones posibles. Y todo esto trae mucha distracción que lo desvía a usted de la relación con el Eterno, de la intimidad con el Padre, del estudio de la Escritura, de la obra, de las almas, de lo que tiene usted, del llamado que usted tiene, por estar pensando en quién será, será esta, será lo otro, voy a mirar, estoy descartando. Y todo esto empieza a haber una ansiedad en el corazón del joven. Cuando el Padre nos dice a través de 1 Corintios, dice, espera, no te preocupes por la pareja que vendrá, más bien sirve al Eterno y Él se va a encargar de enviarlo o de enviarla a su debido tiempo. Y eso es algo de lo que más adelante vamos a mirar cómo se hace eso. Pero ¿cómo yo lo puedo hacer? Menguando, muriendo a la carne. Porque si nosotros como jóvenes no permitimos que el Padre, que el Ruach HaKodesh obre en nosotros y nosotros menguemos a esa carne, tomemos la decisión de menguar, de morir, para que el Ruach crezca en nosotros, pues vamos a caer en esa ansiedad, vamos a caer en cometer decisiones que van en contra de la palabra, acarrear consecuencias y quizás ser cortados por parte del Eterno por desobedecer y por no permitir que el Padre guíe nuestras vidas. Cuando uno está comprometido en una relación con alguien, es importante recordar el amar a Yahweh por sobre encima de cualquier persona. Mateo 10:37, para que vayamos allá. Mateo 10:37 dice: si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Entonces, ¿qué acepta el Eterno? Estamos hablando de todo lo que las consecuencias del noviazgo, todo lo que, por qué no se acepta el noviazgo, de dónde viene este concepto, esta práctica, pero qué es lo que me enseña el Padre en la Escritura: desposorio, para que usted lo tenga en cuenta ahí, un compromiso antes del matrimonio, desposorio. Y ahorita lo vamos a desarrollar un poquito más. Entonces, Mateo 10:37 me dice que si yo amo más, dice, si amas más a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas más a otra persona, a tus hijos, a tu prometido, a tu prometida, si amas más otras cosas, no eres digno de mí. Así que cuando ustedes, cada uno, el Padre en su tiempo, en el tiempo que el Padre establezca, ya cuando tengas la madurez suficiente para sostener un matrimonio, para sostener una esposa, para sostener un ministerio, para sostener un hogar,
tengas la madurez suficiente para entregarle lo que corresponde, que tu esposa viva de una manera correcta, todo lo que tiene que ver con los principios morales de un Bené de Israel, de un hijo de Israel, porque es que eso lo vamos a hablar también, porque son características que tiene que tener una sierva del Eterno, una novia futuro, ¿sí? Una novia, estoy hablando de la futura que se va a casar. Una prometida a futuro o un prometido a futuro tiene que tener unas características, y estas características abarcan todas las áreas. La primera, espiritualmente, y lo otro que abarca también es una persona responsable, trabajadora, una persona que responda con la responsabilidad de conllevar un matrimonio y un hogar. Entonces, este desposorio es para esas personas, o para cuando el padre ya, ustedes sean de la edad mayor suficiente, ¿sí? Porque no puede usted estar pensando, allá usted jovencita o joven de 13, de 15, 16 años, pensar en que ya usted quiere un compromiso porque todavía no tiene la madurez suficiente en nada. Dios hasta ahorita lo está formando en muchas cosas, le está pasando de ser esa persona inmadura, de ese niño, a ser ya una persona o un hombre, un varón y una mujer conforme a la escritura. Entonces, cuando una persona está comprometida en una relación con alguien, primero debe entender que debe amar por encima de todas las cosas al Eterno, no a esa persona. El decir o creer que la persona es tu todo, o que la cosa más importante en tu vida, o es la cosa más importante en tu vida, se llama idolatría. Entonces vamos a ir a Gálatas 5:20 para que podamos cerciorarnos. Gálatas 5:20. Para ir allá y para mirar de lo que nos habla el Eterno. Bueno, sí. Vamos a ir también a Colosenses 3:5 para que también lo tengamos en cuenta. Vamos a ir primero a leer Colosenses 3:5. Dice la palabra: así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. Mire lo que el Padre nos está enseñando, les está enseñando a nuestra juventud. Hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. ¿Todos los días van a ser acechados? Claro que sí, todos los días estamos siendo acechados por nuestra misma carnalidad, por el sistema, por muchas cosas, pero dicen acá, hagan morir. ¿Será que una persona me puede ayudar a hacer morir? No, yo mismo, como sierva, como siervo, hago morir a estas pasiones, hago morir a esto que no va de acuerdo a la palabra, hago morir a todas las cosas pecaminosas y terrenales que me acechan. No tengan nada que ver, dice el Eterno, con la inmoralidad sexual primeramente, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. Todo esto me lleva al Eterno, ¿para qué? Para guardarnos y cuidarnos. ¿Por qué no aceptamos o no se acepta el noviazgo? Porque esto lleva y conlleva a que esto que tenemos que nosotros hacer morir, no se haga morir, sino se incremente. ¿Y caer en qué? En inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones y malos deseos. Aquel que toma el compromiso es porque va a darse en matrimonio y no va a jugar a las probaditas, aquí un poquito aquí, un poquito allá, para que usted lo tenga en cuenta si usted tiene la madurez suficiente para decir, sí, padre, ya estoy, o tú ya me has dicho, ya me has dictaminado, ya me has direccionado que ya es el tiempo en el cual yo debo pensar y pasar a otra etapa de mi vida. Estoy hablando de un joven más o menos aproximadamente de 20, 21, 23 años, donde ya pues el mismo padre le está guiando a que ya pase otra etapa de su vida y ya adquiera un compromiso donde el padre ya le entregó una idónea correcta o un idóneo correcto, y ya es un compromiso y que no va a ponerse a jugar a probar si sí o si no. Dice 1 Corintios 6:9 y 2 de Timoteo 2:22 nos habla de no manchar nuestro cuerpo teniendo relaciones prematrimoniales.
lo que la revolución sexual dice que es normal, ¿cierto? Pero como nosotros no estamos guiados bajo lo que me dice el mundo, sino lo que me dice la escritura, por eso es que estamos hablando lo que me enseña el Padre, porque el mundo me enseña a mí otra cosa, ¿cierto? El mundo a cada uno nos enseña todo lo que es contrario a la palabra. Pero ¿qué me enseña la escritura? Todo hijo de Israel que está escuchando en esta hora debe basarse en ¿qué? En lo que me dice la escritura, no lo que le contó su amigo, no lo que vivió su familia, no, lo que me dice la escritura. Entonces dice 1 Corintios 6:9. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de los cielos? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o ávaros o borrachos o insultan y estafan a la gente, ninguno de estos heredará el reino de los Shamaín. Mire lo que el Padre nos está enseñando. La inmoralidad sexual no es solamente un pecado contra Elohim, sino un pecado contra tu propio cuerpo. Vamos ahí mismo en 1 Corintios 6:18. Huyan. Aquí dicen, si usted quiere, si usted puede, como usted se cree muy fuerte, entonces no huya, sino que enfréntelo. No, aquí dice huyan. Huya del pecado sexual. ¿Por qué? Porque Él sabe que nosotros todavía estamos bajo una condición caída, una condición en una naturaleza caída, donde todo esto acecha al ser humano. Y por eso el Padre dice, huyan del pecado sexual, que es lo que más abarca y es lo que más daña el corazón del ser humano y lo lleva a salir del propósito del Padre. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto como el cuerpo, que es este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo, ¿qué? Es templo del Ruach HaKodesh, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, su cuerpo no es suyo, como el feminismo que dice, yo hago con mi cuerpo lo que quiero, yo determino qué hago con mi cuerpo, si lo daño o no lo daño, si tengo hijos o no tengo hijos. No, ¿qué me dice la escritura? Ni siquiera ustedes no se pertenecen a sí mismos, su cuerpo no es suyo. Que claro, debemos cuidarlo porque debemos dar cuentas, claro que sí, pero no nos pertenece y por lo tanto lo que no nos pertenece debemos cuidarlo. Dice, ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Yahweh los compró a un alto precio, por lo tanto honren a Yahweh con su cuerpo. Dice que nosotros fuimos ¿qué? Comprados por un alto precio. ¿Cuál fue ese alto precio? El precio de sangre. El precio que pagó nuestro Adón Yeshua HaMashiach en el madero por nosotros. Entonces, nosotros estamos comprados a un alto precio y por lo tanto el Padre dice, honren a Yahweh. Como ustedes o como nosotros o como los jóvenes pueden honrar al Eterno guardando su propio cuerpo. Guardándose, cuidándose, entendiendo que si usted es un hijo de Israel, que si usted está encaminado en las cosas del Eterno, que si usted está sirviendo al Padre a través de la alabanza, de la adoración, de la enseñanza, usted es maestro, bueno, lo que el Padre le ha permitido hacer, debe usted honrarlo que a través de su cuerpo, entendiendo que su cuerpo es templo del Ruach HaKodesh y por lo tanto no puede haber contaminación allí. Es importante amar y honrar a otros como a nosotros mismos. Romanos 12, 9, 10. Y esto es muy importante porque cuando dos personas se unen y se casan, ellos se funden uno al otro y se vuelven una sola carne, lo cual debe permanecer e inseparable. ¿Qué dice 2 de Timoteo 2:22? Lo que leíamos, huye de las pasiones juveniles, sigue la justicia. ¿Cómo seguir la justicia? Guardando la Torá, guardando la fe, guardando la emuná. Ahí es donde el Padre dice, huyan de esas pasiones juveniles y sigan la justicia. Vamos a ir allá para que ustedes nos cercioramos todos de lo que me está diciendo la Escritura es verdad. 2 de Timoteo 2:22 y dice, huye. Nuevamente el Padre le dice, estamos hablando en 1 Corintios 6:18, que el Padre dice, huye, ¿cierto? Y nuevamente en 2 de Timoteo 2:22 dice, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. ¿Qué estimula las pasiones juveniles? El noviazgo. Huyan,
¿sí? Porque esto no es una práctica que el Padre ha establecido. El Padre ha establecido otra cosa y ya les hablé y tiene que ver con el desposorio en cierto tiempo para un compromiso. Ya después hablamos más a profundidad. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la shalom. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Eterno con un corazón puro. Apúntelo a usted ahí, colóquelo en su cuaderno. Dice, disfrute del compañerismo de los que invocan al Eterno con un corazón puro, con santidad. Y vamos a ir a eso. Antes de ir a ese punto importantísimo que el Padre nos está enseñando o les está enseñando a cada uno de ustedes, vamos a ver una pregunta que el Padre nos hace. ¿Por qué jóvenes y jovencitas tienen la necesidad de ensuciar su cuerpo, su propio cuerpo? ¿Por qué la necesidad de que el Padre te corte por una tontería? Piénsalo ahí. ¿Por qué? ¿Por qué tienes la necesidad de ensuciar tu propio cuerpo? Es porque no te amas. ¿Sí? Es porque no te amas a ti mismo y por lo tanto no te interesa tu cuerpo. ¿Y por qué la necesidad de que el Padre te corte por una tontería como esta? Por querer hacer lo que va en contra de la Escritura. Ahí para que lo tengamos en cuenta. Hablábamos antes acerca de las consecuencias del noviazgo, ¿cierto? El noviazgo en donde hay besos, abrazos, caricias, cada vez más subidas de tono, ¿cierto? Porque usted puede decir, no, pero es que solamente nosotros salimos, solamente nos cogemos de la mano, el cuerpo es cuerpo y el cuerpo siente. ¿Sí? Para que usted lo tenga en cuenta. No, pero es que yo sé dominarme. No sea mentiroso, no se crea, o no sea mentirosa, no se crea más de lo que no es, ¿sí? O de lo que usted no puede. Si el mismo Padre le dijo a José, huya, corra, ¿sí? El Padre siempre nos va a decir en esta área sexual, huyan de esas pasiones juveniles, huyan de las relaciones sexuales, huyan de eso, porque daña su propio cuerpo. Entonces, si el Padre, siendo José un gran siervo del Eterno, santificado, guardado en la palabra del Padre, obediente y fiel, ¿cierto? Le dijo el Padre, huya, ¿cuánto más a nosotros? ¿Cierto? El Padre nos enseña, y más en medio de este tiempo en que estamos viviendo, donde la depravación moral sexualmente está en decadencia, donde la moral sexual está cada día peor, donde ya no vemos moral sino inmoralidad, pues cuánto más nosotros debemos guardarnos y cuidarnos en estos tiempos. Entonces, un noviazgo donde se aceptan besos, donde se aceptan abrazos, donde se aceptan caricias, cada vez más subidas de tono, invariablemente producirá una excitación sexual, porque el cuerpo reacciona a estas cosas, a estas prácticas que acabamos de mencionar. Dice, a una excitación sexual creciente, y para muchos una forma de satisfacer esa demanda de deseo sexual es la masturbación. Pero es que no, eso es normal, nosotros es normal tener novio y novio, pero no estamos haciendo nada. Pero sí te está llevando a hacer una práctica aborrecible, abominable delante de la presencia del Eterno, y es la masturbación. Ok, entonces por eso es que el Padre no permite el noviazgo, ni mucho menos cuando es un niño, y usted es un niño o una niña de 13, de 15, de 17 años, que todavía le falta para que el Padre siga formando y lo prepare, y la prepare usted, señorita, para ese tiempo. Entonces, ¿qué más la consecuencia del noviazgo? Pérdida de la virginidad y el llegar a ser sexualmente activos. La atmósfera del erotismo que rodea al noviazgo actualmente, los bombardeos gráficos sexuales a través de los medios de comunicación, los bailes mundanos modernos, la producción cineasta sensual y la pornografía de Hollywood, y muchas modas juveniles que tienden a la exhibición del cuerpo, que son impuestas por gente sin temor al Eterno, invitan constantemente a la pérdida de la virginidad y a ser sexualmente activos. Resulta que para nuestro criterio, increíble que hoy en día prácticamente se haya degradado la virginidad. Eso es algo que ya, eso es out, sí, eso es algo para la gente antigua, ¿cierto? En medio de este siglo, donde se ha degradado la virginidad a planos en que se desprecia,
se ridiculiza y hasta se demerite a alguien que quiera llegar virgen hasta el matrimonio. Esas son una de las cosas donde más el enemigo va a bombardear. Personas donde usted le dice, venga, usted todavía es virgen. Sí, yo todavía es virgen porque creo en el matrimonio y creo en la santidad hasta el matrimonio. ¿Qué? Desagrado, ¿cierto? Desprecio, ridiculización, burla, desmeritan a esa persona que realmente quiere hacer lo correcto. Pero ahí es donde usted, señorita, donde usted, joven, necesita permanecer fiel al Eterno, independiente de lo que el mundo le diga, independiente de lo que el sistema le hable, independiente de todo esto. Usted tiene que decir, me guardaré hasta el final, porque eso hace parte de una persecución en la vida de los jóvenes, donde le van a decir a usted, usted todavía virgen, qué vergüenza, ¿cierto? Usted todavía virgen, parece una mojigata, ¿sí? Acá en Colombia parece, no sé, parece una monja, ¿sí? Es un concepto que tienen acá en Colombia. Y lo mismo el hombre, usted cómo no va a practicar, usted cómo no va a hacer, usted porque es tonto, ¿será que usted es gay? ¿Cierto? Y así hablan muchos, incluso la misma familia, que lo que hace es llevar a que estos jóvenes aún también desprecien algo santo y algo cadoso y algo maravilloso, que es la virtud, que es la virginidad, y lo desprecien y lo ridiculicen y lo desmeriten. Entonces, mire las consecuencias del noviazgo. Entonces, para que usted no ha entendido de pronto, ay, es que mi papá, mi mamá, mis líderes, los pastores son muy exagerados. Ay, pero ¿qué es? Es una novia nomás, solamente la voy a acompañar al bus, solamente mire todo lo que conlleva el noviazgo. Nosotros no podemos creernos más, ¿sí? No podemos nosotros decir, ay, yo soy el fuerte, yo soy la fuerte y yo voy a soportar y yo tengo al padre y muchas cosas ridículas y tonterías que hablan los jóvenes. ¿Qué más consecuencias trae el noviazgo? Embarazo en la adolescencia. Los adolescentes, por lo general enfrascados en un noviazgo sin límites ni barreras, llegan a un punto en que no pueden controlar sus impulsos, no lo pueden hacer, y acaban haciendo o teniendo relaciones sexuales con la falsa esperanza de que a ellos no les va a pasar nada, ¿cierto? Sin embargo, tienen la probabilidad, y una probabilidad alta, de embarazo de lo que ellos piensan. Los problemas de este tipo de embarazo son realmente serios. La mujer embarazada ve su condición como una desgracia, una maldición o peor, un castigo de Dios. Ahí sí meten a Dios. Acuden al muchacho que por lo general oscila entre los 14 y los 18 años, el cual no quiere ni puede aceptar la responsabilidad de sus hechos, porque no tiene la capacidad, no tiene dónde sostener ni qué hacer. Ella le planteará el problema a sus amigos, quienes le aconsejarán, al igual que su novio, que lo aborte. Y por último, se enterarán sus padres, quienes, el mejor de los casos, pensarán en un matrimonio obligado, o en el peor de ellos, en la posibilidad del aborto, o en echar a la calle esta mala hija, esta mujer prostituta, y bueno, todos los términos que puedan usar en este aspecto, en este contexto, los padres. Si la joven decide tener el hijo, las dificultades no serían pocas. No podrán seguir sus estudios y en la mayoría de los casos se verá seriamente limitada por unos ingresos muy escasos. Esa es la realidad de las consecuencias de un noviazgo. ¿Quieren ustedes caer en eso? ¿O quieren aprender a esperar y que el Ruach HaKodesh tome control de sus impulsos, de sus sentimientos, de sus emociones, de su naturaleza, donde ustedes tienen que disciplinar su carnalidad, su naturaleza caída, su carnalidad, y esperar hasta el tiempo que el Padre establezca una relación en bendición? Y sé que el otro programa va a ser, no hemos terminado, no se mueva de ahí, no hemos terminado. Pero en el otro programa vamos a hablar de un tema muy maravilloso que tiene que ver con los padres y con el futuro de nuestra generación y nuestros hijos. Por lo tanto, esto es importante que usted lo sepa, papá, también. Y el no permitir, el no ser débil, el no permitir alcahuetear esto en sus hijos. No alcahuetee el noviazgo en sus hijos, no alcahuetee esas cosas que van en contra de la palabra, todas las prácticas sexuales o las prácticas que hace el mundo. No lo permita en su casa, porque es que su casa es una casa en santidad, su casa es una casa de Torah.
Y hay cosas que nosotros tenemos que poner límites. Y así nuestros hijos nos odien. Porque aquí somos los peores. Los papás en algún punto vamos a ser los peores. La peor mamá, el peor papá. Pero no nos interesa. Porque es que a nosotros nos interesa agradarle al Eterno y hacer lo que me dice la palabra. Entonces así su hijo se ponga bravo, su hija, que es que mi papá me odia. Pues que piense lo que quieran, porque cuando nosotros no permitimos o cuando nosotros no permitimos estos límites o colocar ciertos principios morales de la palabra en nuestra familia, en nuestro hogar, más adelante vamos a tener que llorar por las consecuencias en ver a nuestros hijos destruidos, en ver a hijos que caen en homosexualismo, en lesbianismo, en ver a hijos suicidándose por causa de no tener límites y no poner por práctica y por obra la Torá en nuestra casa. Vamos a ver unas estadísticas que están a julio de 2020. Ahorita le doy la página para que usted mire que esas estadísticas yo no me las inventé, sino que están ahí. Embarazo no planeado y aborto a nivel mundial. El embarazo no planeado y el aborto son experiencias compartidas por personas en todo el mundo y ocurren independientemente del nivel de ingreso del país. Esto acá no es por estratos ni nada, esto acá ocurre en todo el mundo, de la región o del estatus legal del aborto. Aproximadamente 121 millones de embarazos no planeados ocurren cada año y esto lo se vio entre el 2015 y el 2019. 121 millones de embarazos no planeados. Niños sin propósitos, niños no amados, niños desamparados, abandonados por sus padres, dejándoselos al cuidado de otros, donde tienen la mayor probabilidad de ser niños violados, de ser niños abusados sexualmente. Mire las consecuencias de por eso es que no permitimos y no se permite el noviazgo, porque mire las consecuencias hasta donde llegan. De estos embarazos no planeados, el 61% termina en aborto. Triste. Esto se traduce en 73 millones de abortos por año. Mire la cantidad de sangre derramada sobre esta tierra. Por eso es que vemos los juicios, por eso es que vemos juicios en las ciudades, por eso es que vemos juicios en los países por permitir las prácticas sodomitas en nuestros hogares, en las casas, por no poner por orden, por no colocar y establecer la Torá en medio de nuestros hogares. ¿De dónde empieza? Eso no depende del gobierno, papá y mamá. Líder, eso depende de nosotros como padres, estipular y establecer los principios de la Torá en nuestra familia, en nuestros hijos, y los principios de la Torá en nuestras iglesias, en las comunidades, en las quejilá. Usted no permita nada que vaya en contra de la palabra, sea estorbo, sea tropiezo, y así no hayan muchos jóvenes porque no les gusta. Pero los que hayan se guardarán en santidad y veremos hijos con propósitos y veremos matrimonios felices y veremos matrimonios plenos y veremos familias en bendición y no familias ni jóvenes ni niños como lo que estamos viendo ahorita. Así que mire la tierra como está llena de sangre, 73 millones de abortos por año, para que usted lo tenga. Estadísticas, embarazos, suicidios, pobreza, miseria. Todo esto trae tener un noviazgo, permitir el noviazgo en medio de nuestras jóvenes y nuestras jovencitas, sin la instrucción de nuestro abacados, porque lo que sí podemos aceptar y lo que me dice la escritura es el desposorio en la edad correcta y conforme a la dirección que me dice la Torá. No el noviazgo, sino el desposorio. Esto usted lo puede encontrar, esta estadística, en www.goodmatcher.org. Good con doble T, matcher.org, para que usted lo vea ahí y se dé cuenta del aborto. ¿Qué sí se debe hacer? Bueno, María Fernanda, usted nos está diciendo, bueno, qué es lo que no se debe hacer, todo lo que conlleva, todo lo que estas prácticas trajeron, todo lo que está causando el permitir estas prácticas que no son correctas, que no van de acuerdo a la Torá en nuestras familias, en nuestras iglesias, en las comunidades. Pero ahora, ¿qué sí debemos hacer? ¿Qué me lleva al Padre? La amistad, principio para el paso al compromiso.
ok, ¿qué permite el Eterno? Entonces ya no podemos hablar con nadie, porque me imagino que algunos jóvenes estarán allá diciendo, no, ahora pues ya no puedo hablar con nadie, ya no me puedo acercar a ninguna amiga de la comunidad, ninguna jovencita, ya no me puedo acercar a ningún joven, porque pues qué pensarán, o qué. No, no es eso, sino que es lo que nos enseña el Padre. Por eso acá en la escritura leíamos en 2 Timoteo, dicen, disfruten ¿de qué? Del compañerismo, de la amistad, de los que invocan, ¿quiénes? Al Eterno, de los mundanos, de los que no quieren nada con el Padre, disfruta de esa relación de amistad, no, de los que viven realmente la misma emunad que tú vives, la misma fe, de los mismos hijos de Israel. Dice, disfruta de ese compañerismo, con un corazón puro, con un corazón en santidad, y eso lo vamos a ver ahorita en otro texto. La amistad, principio para el paso al compromiso. Deben tomarse el tiempo necesario para formar una amistad. ¿Qué tiene que usted hacer como adolescente en medio de este tiempo? Amistad, compañerismo, en conocerse, en guardar su santidad, en guardar su juventud en la santidad que el Padre quiere, en disfrutar de su juventud de la manera correcta, en compartir del uno al otro, en conocerse, en amarse fraternalmente, en amarse puramente en la santidad del Eterno. Deben tomarse el tiempo necesario para formar una amistad. Se debe conocer a la persona para su futuro idóneo, su futura prometida, su futuro prometido. Deben hablar de temas en común, de temas de la Torá, de temas de la Escritura, de temas que les edifiquen el uno al otro. Tener una verdadera amistad es la clave para luego entrar al compromiso. La amistad con compromiso para el matrimonio es el mejor término. Aquí le doy la noticia, es el mejor término, es el objetivo, es lo que me lleva al objetivo y siempre será el matrimonio, la familia, el hogar, lo que estableció el Eterno desde el principio, el hombre y la mujer en un hogar, hijos en medio de un matrimonio, no fuera del matrimonio, no hijos con familias disfuncionales, sino matrimonio, papá, mamá, comprometidos con el Eterno. Entonces, la amistad con compromiso para el matrimonio es lo más maravilloso y es el mejor término para terminar en un matrimonio de bendición y en tener una familia de propósito. De esta forma, de empezar con una amistad, se evitan hacerse daño en el corazón, muchachos y muchachas, jóvenes, jovencitas, señoritas, señoritos. Eviten hacerse daño con el corazón, porque es que cuando permiten que se hagan daño en el corazón, arrastran eso para la relación que van a tener, por ejemplo, para su futura esposa o para su futuro esposo. Usted ya viene arrastrando una frustración, un dolor en el corazón, una violencia en una relación que usted tuvo, viene acarreando frustraciones, viene acarreando odios, viene acarreando tantas cosas que en medio del matrimonio no va a ser feliz, sino que al contrario van a traer consecuencias que van a desafortunadamente a que hayan matrimonios infelices y divorciados. Entonces, evítense hacerse daño en el corazón, cuiden su corazón, ámense a sí mismos y se van a dar cuenta que a medida que ustedes se aman como el Padre los ama, no van a permitir que se hagan daño en su corazón, estando con personas incorrectas, con personas que no les van a edificar a ustedes. Romanos 12, 9, 10, para que vayamos allá. Hechos Romanos 12 del 9 al 10 dice la palabra: no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Deleítese al honrarse, honresen ustedes mismos como hermanos, como amigos, no se hagan daño el uno hacia el otro, no dañe el corazón de la jovencita, varón que usted me está escuchando ahí, jovencito, no dañe el corazón de ella, usted señorita, no dañe el corazón de ese joven, cuídense, dice acá, ámenlos
Dice la palabra, ámense unos a otros con afecto genuino, que sea de verdad, que usted realmente le importe a esa persona, que usted realmente le importe su familia, su amigo, su amiga, que usted diga, yo no quiero que ella le hagan daño, yo no quiero que le hagan daño a él, porque es mi hermano, porque es mi amigo, ¿cierto? Dice, deleítense en honrarse, en respetarse, en verse como Dios los ve. Dice, mutuamente, del uno hacia el otro. El amor se hace sin fingimiento, con un amor fraternal. Esto es el amor del pueblo de Israel. Así que, ¿qué tiene que haber antes? Una amistad. Conocerse antes. Muchos se casan, pero solo por sexo. Y no están enamorados. ¿Por qué? Porque se pasaron por alto este principio importante de la amistad, que es tan importante. No tengan poco no tengan poco este paso antes de un compromiso, porque ahí es donde usted lo va a conocer. Ahí la amistad es donde usted conoce cómo es esa persona espiritualmente, cómo se comporta como hijo, cómo se comporta como hermano, cómo se comporta en todas las circunstancias que se vayan a presentar, cómo se comporta, cómo es ella, cómo es él. Entonces, ¿cómo debe ser esta amistad? Vamos a ir a 1 Timoteo 5:2. Y dice la palabra, a las ancianas, bueno, lo voy a buscar acá, mientras que se lo leo ahí. Timoteo 5:2. Dice, le voy a leer desde el 1. Nunca le hables con aspereza a un hombre mayor, sino llámale la atención con respeto, como lo harías con tu propio padre. Dirígete a los jóvenes como si le hablaras a tus propios hermanos. Trata a las mujeres mayores como lo harías con tu madre. Y trata a las jóvenes como a tus propias hermanas, con toda pureza. Dice acá, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda santidad. ¿Cómo usted tiene que ver a las jóvenes en su quejilá? Como hermanas. Las tiene que ver como hermanas, amarlas como hermanas, honrarlas como hermanas, con pureza, con santidad, no siendo morboso, no diciéndole otras cosas que van en contra de la palabra, induciéndola a otras cosas, ¿sí? Háblele con la santidad del Eterno. Ame a su hermana, ame a su hermano como es eso, ame a sus amigos como hermanos, trátenlos como hermanos, con toda la santidad, sin proponerles nada indebido, guardándoles el corazón. Eso es lo que ustedes tienen que hacer en medio de la amistad. ¿Qué están haciendo ustedes, jóvenes y jovencitas, en las amistades que están teniendo? ¿Qué hablan? ¿Qué se edifican? ¿Qué se enseñan? ¿Cómo está tratando usted, joven, a esa jovencita? ¿Qué intenciones usted tiene? ¿Qué propuestas usted le hace? ¿La está tratando como una hermana o cómo la está viendo? ¿O la está viendo como una mujer? Porque ahí hay que tener mucho cuidado. Lo mismo la jovencita, porque acá dirán, no, Mafe, pero solamente nosotros. No, la jovencita también. ¿Cómo usted, señorita, está viendo a su amigo de la comunidad? ¿Como un hermano o con deseo? ¿Cómo usted lo está viendo? ¿Como si ya fuera el futuro? ¿Como si ya fuera su idóneo? ¿O cómo usted lo está tratando? ¿Cómo usted le está endulzando el oído? ¿Cómo usted lo está tratando? ¿Cómo se le está insinuando? ¿Sí? ¿Como hermana? ¿O cómo lo está haciendo? Dice la palabra, con pureza, con santidad. Si usted no lo está haciendo, es porque usted no está guardado en santidad. Es porque en su vida no hay santidad, no hay Ruach HaKodesh. Porque el Ruach HaKodesh es el que trae a mí la santidad. Y es lo que me permite ver a esa persona como me está diciendo la palabra, a las ancianas como a madres y a las jovencitas como hermanas. 1 Corintios 6, 18, 20. Versa y entender como el Ruach HaKodesh nos ve y como nos hizo. Para que usted lo vea. 1 Corintios, para que vayamos allá. 1 Corintios. Acá lo tengo. 1 Corintios 6, 18 al 20. Ya lo habíamos leído. Huyan del pecado sexual, ningún otro pecado afecta tanto con el cuerpo como este. ¿No se dan cuenta que su cuerpo es templo del Ruach HaKodesh? Una cosa es conocer a una persona en la amistad, ¿cierto? Pero ya el noviazgo, tengamos mucho cuidado, eso no. Tu cuerpo es templo del Elohim y vas a dejar que sea profanado. Una pregunta. Lo primero que se debe hacer,
Se busca relación, comunión. ¿Con quién? ¿Con la amiga? ¿Con el amigo? No, con el Eterno. Lo primero que ustedes deben hacer antes de un desposorio, ¿sí? Porque no estamos hablando ya de noviazgo, que esa palabra se quite de su boca, porque no es noviazgo. Acuérdese todo lo que tiene que ver el noviazgo, todo lo que leímos, ¿no? Sino, lo primero que usted debe hacer en medio de esas relaciones de amistad es buscar relación y comunión con el Abacadosh, con nuestro Eterno, una relación sólida, una fe plena. Eso es lo primero que ustedes como jóvenes deben hacer en medio de esa etapa de su adolescencia, de su juventud, tener una relación y una comunión con el Eterno, algo sólido con el Padre, porque si ustedes tienen esa solidez, esa fe plena con el Eterno, asimismo lo van a hacer en sus matrimonios, lo van a hacer con sus futuros esposos y esposas. Entonces, cuando usted tiene una relación y una comunión con el Abacadosh, usted va a ser un excelente siervo del Eterno, un excelente varón, un excelente cohen de su casa y una excelente mujer idónea, sabia, prudente. Todo lo que dice Proverbios 31, usted lo va a hacer siempre y cuando usted tenga una buena relación con el Eterno, una comunión con el Abacadosh firme, sólida, no de vez en cuando, que es que por la emoción ahorita sí amo al Padre y después ando haciendo las cosas carnales y un poquito de aquí, un poquito de allá, no, a los tibios no, sino algo sólido, una fe plena. Y entonces así sí van a haber garantías de bendición, porque es que muchas veces nosotros queremos la bendición. Muchas veces los jóvenes dicen, yo quiero la bendición, pero usted no está haciendo bendición. Si yo exijo, es porque yo soy así. Si yo exijo algo, es porque yo ya lo he sido primero. De lo contrario, no puedes exigir. No puedes exigir a una persona fiel cuando tú no eres fiel. No puedes exigir a una persona que te ame cuando tú no amas. No puedes exigir a una persona que te respete cuando tú te respetas. No puedes exigir eso. Entonces, no puedes exigir a una persona que ame el Eterno cuando tú no lo amas. No puedes exigir a una persona que se comprometa con el Eterno cuando tú ni siquiera lo haces. Entonces, primeramente tú tienes que serlo para que así mismo exijas y tengas la garantía de una bendición plena. Segundo, primero eso, ¿no? Segundo, se debe buscar una persona que te levante, que te ayude y no un paquete que toque arrastrarlo y que sea una molestia. Suena chistoso, ¿cierto? Porque no queremos eso. Usted cárguese todo el día un paquete así grandísimo de cosas y cárgueselo todo el día. Eso ya usted lo va a arrastrar, ya le va a cansar el brazo, ya usted no lo va a querer, ya usted lo va a querer botar, ya usted ya no quiere alzar, ya pierde fuerza, ya no tiene la fuerza necesaria para cargarlo. Al principio usted lo puede cargar y usted dice, ay, esto no pesa nada, pero vaya con el tiempo y usted siga cargando ese paquete y verá que lo va a cansar, le va a hacer una molestia. Entonces busque una persona que lo levante, que la ayude, que la levante a usted, que la levante como sierva, que la levante a ser una servidora del Altísimo, que la levante a ser una mujer de Torah, que lo levante a ser un hombre de tienda, un hombre esforzado, un hombre como Josué, un hombre como Caleb. ¿Sí? Con las características estoy hablando, porque físicamente no, pero sí con las características. Entonces, no busque un paquete, para que usted lo tenga en cuenta. No voy a buscar un paquete para que después me toque arrastrarlo, sino una persona que me edifique, que me levante. ¿Y cómo usted la va a encontrar? ¿Será que de la noche a la mañana usted va a conocer a una persona? No. Para eso el Padre nos da el tiempo de la adolescencia y de la juventud para darnos cuenta quién sí y quién no, a través de ¿qué? De una amistad, no de un noviazgo. Otro punto. El día en que te desalientes, él o ella te levantará. Eso es ser sabio, es buscar una relación sólida, una persona que cuando tú en el momento que estés desalentado, esa persona te levante las manos. Es una persona que te va a exigir, una persona que no va a permitir que tú bajes la guardia, una persona que te va a exigir espiritualmente, que crezcas, que avances, que cumplas el propósito, que ames la presencia del Eterno. Eso es lo que tú te debes fijar. Lo exterior no. Porque es que desafortunadamente en la juventud uno se fija en lo exterior, que si es flaca, esa es, pero es que la idónea de pronto suya es como un poquito
anchita, como yo, ¿cierto? Llena de amor. Ah, no, ella no, tiene que ser así. Y entonces usted va a saber más que el Eterno cuando el Padre le va a decir, es ella, no se fije en lo exterior, ¿sí? Porque aunque también es maravillosa y es hermosa, ¿sí? Es hermoso, usted no se puede fijar en el exterior, ni ustedes papás le digan a sus hijos, fíjense que sea así, que sea así, que sea guapo, que sea guapa, que sea alto, que sea fornido, que sea moreno, que sea blanco, que tenga ojos verdes, que tenga ojos azules. No, es que eso es lo que piensa la carne. Y eso es lo que, si un padre está hablando así, es un padre carnal. Un padre que solamente se está fijando en lo exterior. Porque puede que le llegue así, ¿cierto? Y wow, sea el príncipe o sea la princesa. Pero puede ser, perdón la palabra, terrible en su corazón. Lo peor que pudo haber tenido su hija o su hijo. Entonces usted sea sabio, sea unos padres del espíritu, unos padres espirituales y no carnales, que estén clamando por el idóneo, por la idónea, que cumplan el propósito y el llamado. Eso es lo que usted, jovencita y jovencito, se debe fijar, en que sea el idóneo para cumplir el propósito, para cumplir el llamado. Lo exterior es la añadidura. Dios aún así nos ama tanto que nos manda personas hermosas, ¿sí? Somos hermosos para cada uno. Pero eso no es el todo, porque es que algún día esta pielecita, este cuerpito, se va a envejecer. Y ya no voy a tener la misma 90, 60, 90, sino que ahora voy a tener otra figura, ¿sí? O ya no voy a tener el mismo porque ahora va a tener barriguita, ¿sí? Porque ahora va a tener arruguitas, porque ahora va a tener canas. Ah, entonces si usted se fija en lo físico, se va a aburrir y se va a cansar y va a decir, ya no me gusta, ¿sí? Porque se volvió gorda, porque se volvió fea, porque se volvió feo, ¿sí? Entonces, eso es lo que piensa un carnal. Pero los Benei de Israel, a los que nos estamos dirigiendo en esta hora, piensan las cosas del Espíritu y piensan el futuro y el propósito del reino y no piensan las cosas carnales. Entonces, si ve lo que el joven necesita verse, dice Proverbios 31. Vamos a ir allá, Proverbios 31:30. Entonces usted no se puede estar fijando en lo exterior. Cuando el padre le diga, él es su idóneo, él es su idónea, es su futura, te vas a desposar con él y con ella. Gracias, Padre, porque ella hace parte de mi complemento, de mi llamado y mi propósito. Ay, Señor, pero yo no la quería así. Yo quería que fuera Pepa, pero me mandó a Juana. No, sino que es ella o es él. Pero es que yo quería a Pedro y me mandó a Pablo, ¿sí? No, es el que el Padre establezca. Por eso el Padre es maravilloso y sabe lo que nosotros necesitamos. Entonces, Proverbios 31:30 dice lo siguiente: el encanto es engañoso y la belleza no perdura, tanto del hombre como de la mujer, ¿no? Pero la mujer que teme a Yahweh será sumamente alabada. Qué maravilloso, qué hermoso. Es lo que el Padre nos enseña. Dice, el encanto es engañoso, la belleza no va a perdurar para siempre. Pero la mujer que teme a Yahweh, porque el Padre le habla a las jovencitas, porque es que a veces las jovencitas se dejan llevar por la apariencia, ¿sí? Por la vanidad, por lo que yo pueda mostrar. Usted demuéstrele primero al Padre quién es una persona del reino, una mujer maravillosa en las manos del Eterno. Y eso va a ser lo que va a traer el complemento para su idóneo. Usted no seduce con lo físico, usted seduce con lo que es en el reino, con la mujer que es en la intimidad, con la mujer que vive, con la santidad que usted todos los días vive. Eso seduce. Usted no seduce ni por lo físico, ni cómo se vista, ni nada. Aunque debe vestirse recatadamente, ¿no? Y prudentemente. Pero eso no es lo que conquista a un siervo, ni lo que conquista a una sierva, muchachos que también caminan así, estiraditos. Eso no es lo que seduce es quién es usted en las manos del Eterno. Eso sí, eso es lo que conquista. No mires el paquete, el envoltorio, mira el corazón, conoce la persona. Una amistad sana y espiritual para conocer la persona con la que se va a casar y no hacer las cosas mal. Cuando yo llevo una amistad sana y espiritualmente, ¿sí? Es donde yo voy a empezar a conocer quién es esa persona. La amistad, ¿para qué es? ¿Pero para qué, María Fernanda, la amistad? La amistad es para conocer la vida espiritual de esa mujer o de ese hombre.
Ahí es donde usted se va a dar cuenta. En la amistad usted se va a dar cuenta si es una persona de intimidad, si es una persona de relación, si es una persona que ama al Eterno, porque si ama al Eterno, lo va a amar a usted o la va a amar a usted. Si es una persona de intimidad, si es una persona de relación, que sirve al Padre, que es transparente, que es íntegra, que no es de doble tinta, ni que una cosa es aquí, otra cosa es acá. No, para eso usted se va a dar cuenta quién es esa persona. Usted es donde va a conocer esa persona espiritualmente. Y no dejándose llevar por lo natural, por lo carnal. Para eso es la amistad. Y ya casi vamos a concluir este maravilloso y hermoso tema. Si nuestra relación es plena con el Abacadosh, las decisiones que se vayan a tomar también serán plenas. ¿Cómo usted puede saber si va a terminar de una manera bien? ¿Cómo va a saber si va a decir, Padre, ¿será que sí es ella? ¿Será que no es ella? ¿O si es él o no es él? ¿Será que ese es mi futuro? Pues usted tenga una relación plena con el Abacadosh y él le guiará a la decisión plena que usted va a tomar y que el mismo Padre le va a indicar. Pero si usted no tiene relación con el Eterno, si usted medio ora, si usted medio lee la Biblia, si usted medio se congrega, si usted medio hace las cosas espirituales, pues no espere a que vaya a tomar una decisión correcta. Porque usted la va a tomar bajo su propio entendimiento y su propia sabiduría y su sabiduría carnal y diabólica, ¿sí? Y no va a tomar una decisión plena y sabia con un futuro maravilloso si no tiene una relación con el Abacadosh. Si tiene una relación plena, sus decisiones también van a ser plenas. Eso es lo que me da a mí la seguridad. Ahora bien, si estás soltero o soltera y piensas casarte a futuro, porque sé que la mayoría de nuestros jóvenes, de nuestros Benei de Israel, aman el propósito del Eterno, aman casarse, sueñan casarse con una persona que ame el Eterno. Ese es el propósito, ¿cierto? Debes entender que tu pareja debe ser guiada por el Eterno, enviada por el Padre. No es la compañera del colegio, no es el vecino de la torre, no es el de la tienda, no es el que no conoce del Padre. Él no es, aunque usted le parezca físicamente atractivo o atractiva, no es. Debes entender que tu pareja es enviada por el mismo Eterno, con la misma fe, con la misma emuná, con el mismo propósito, con el mismo sentir. Eso es lo que tú debes entender. No puedes casarte por capricho o porque te gusta exteriormente. No lo puedes hacer. No puedes casarte porque es que yo soy caprichoso y yo quiero que ella sea y punto. Y entonces usted comete una decisión que más adelante está llorando. Y más adelante no hay regreso atrás. Porque el que se casó, se casó. Y si se separó, se tiene que quedar así. Entonces, ¿esa es la felicidad que usted quiere para un matrimonio? No. Si usted está pagando el precio desde ahorita, desde ya, pues usted no va a casarse por capricho, ni se va a casarse porque solo le gusta exteriormente. Usted no puede fijarse por eso, por lo exterior. Usted tiene que fijarse quién es, nuevamente lo repito, en el reino con el Padre. ¿Y cómo se da cuenta de quién es en el reino con el Padre? Porque el mismo Padre, con la misma relación que usted tiene con el Abacadosh, Él le va a revelar. Porque es que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, no carnalmente. Yo no puedo decir, sí, es que ella ora lindo, o él ora muy hermoso. Ay, es que él toca la guitarra precioso, ella toca el piano divino, ella danza maravilloso. Ay, él enseña tan lindo. Él es. ¿Y qué tal vio una fachada y una apariencia? Entonces, ¿cómo se lo revela el Eterno? Se lo revela a través de la relación y la intimidad que usted tiene con el Abacadosh, porque lo discierne en el espíritu del Ruach HaKodesh, ¿no? Entonces, ¿cómo usted puede darse cuenta quién es esa persona en el reino? Porque el mismo Padre se lo revela cuando también usted es una persona del reino. Porque usted, nuevamente repito, no puede exigir una persona del reino, una persona espiritual, una persona con una relación plena con el Padre, cuando usted no tiene nada, cuando usted no paga el precio, cuando usted no ora, cuando usted no tiene una relación con el Eterno, cuando usted no ama las almas. No puedes exigir eso, porque no te vas a dar cuenta quién es esa persona, porque no tienes relación con el Padre. Porque esas parejas que son por caprichos y deleites de la carne no perduran.
punto. Y terminará separándose o divorciándose. Entonces, para que usted lo tenga en cuenta. Hoy en día los hombres y las mujeres no buscan el compromiso de gustarse por amor, de conocerse por amor, sino que piensan solo en la carne. Y esto es lo que no puede permitir usted, jovencita y jovencito, en permitir las cosas de la carne, ¿sí? No el compromiso de gustarse por ese amor, por el amor por las cosas del Padre, porque ese amor verdadero, ¿sí? Lo va a llevar a hacer las cosas del Eterno, ¿sí? Porque es el mismo amor que proviene del Eterno. No es el amor, aparentemente, entre comillas, que habla el mundo afuera. No, porque eso es un amor carnal, aparentemente es un amor, pero no es amor. El verdadero amor es el que me entrega el Ruach HaKodesh y a través de mi amado Yeshua HaMashiach. Entonces, hoy en día la gente solamente busca compromiso por la carne, nada más. Y si te vas a casar y si te casas porque te enamoraste de alguien, pero esa persona no es la indicada por Yahweh, quiere decir que te fijaste en lo exterior, en lo físico de una persona, y eso es incorrecto. ¿Cómo así? Si te enamoraste de una persona que no es indicada por Yahweh, que por caprichoso o por caprichoso usted se enamoró y permitió muchas cosas, muchas palabras, como algo que usted vio, muchas cosas que le cautivaron, entonces quiere decir que te fijaste en lo exterior, nada más, y no en lo físico de una persona, y esto es incorrecto. Esto no va de acuerdo a la palabra, y dentro de 8 días vamos a darnos cuenta cómo es buscar esa persona correcta para nuestra generación, para nuestros hijos. Y ustedes, jovencitos, ¿cuáles son esas características de ese varón y esa mujer? De tienda, de palabra, de Torah. La mujer que tú escojas o el hombre que tú escojas debe ser temeroso del Eterno. Es una mujer o un varón que teme a Yahweh, que guarda la Torah y la que Yahweh tiene predestinada para que sea tu esposa o tu esposo, o el que tiene predestinado. ¿Por qué? Porque guarda la Torah, porque teme a Yahweh, porque guarda los mandamientos, porque es genuina, no es fingida. Fingida es que aparenta, que puedo yo ser una cosa en una comunidad, en una quejilá, ponerme vestiduras de santidad aparentemente, pero ser una mundana o un mundano en mi casa, o con las personas que hablo, o lo que miro, o todo esto. Entonces, ¿quién es esa persona correcta? No te dejes engañar por la hermosura física de una persona, porque puede ser engañado o engañada y esa persona resultará que no teme al Eterno. ¿Y qué va a pasar? Lo va a apartar y la va a apartar de la Torah, del camino correcto. Entonces usted, muchacho, jovencito, jovencita, tenga mucho cuidado. Pídale al Padre que usted sea una persona de relación y comunión con el Eterno, para que tenga el discernimiento del Ruach HaKodesh y sepa quién es la persona correcta y quién es el varón correcto para su vida, para que usted no sea engañado por la apariencia, ¿sí? Sino que realmente sea esa persona correcta, de verdad, genuina con el Eterno, para que no lo aparte del camino de la Torah. Y no le pase como a don Salomón, que por permitir muchas cosas en medio de su vida se desvió del camino de la Torah y permitió relaciones sexuales y permitió depravaciones sexuales e idolatría y lo desvió del camino de la Torah. Tenga mucho cuidado. Este paso del compromiso, por eso es que el noviazgo no tiene nada que ver con la Torah. El compromiso y el desposorio sí tienen que ver con Torah, porque tienen un propósito y un final diferente, que son las cosas del Eterno. Entonces, si ve lo totalmente que es diferente el noviazgo a lo que el Padre me va a enseñar acerca del desposorio. Espera en Yahweh. Ya por último, espera en Yahweh, no actúes por tu propia carne. Y para esto necesitas ¿qué? Renunciar a la concupiscencia, a morir a tu carne. Alimenta el alma con la Torah. Y luego el Eterno hará la obra. Tranquilo, tranquila, el Padre hará la obra, el Padre se va a encargar. Ten la mente ocupada en los asuntos de Yahweh.
Ese es el consejo para cerrar este día de instrucción. Ten la mente ocupada en las cosas, en los asuntos del Eterno. No actúes bajo tu propia carne. Renuncia, muere a la concupiscencia de tu corazón, a la carne. Alimenta tu alma, alimenta tu espíritu con la palabra, con la Torá, el hacer la obra del Eterno, el tener esa relación de intimidad con el Padre. Y luego el Padre se encargará de la obra perfecta, para podernos dar cuenta de la plenitud y la felicidad que es lo que el Padre desea en nuestros jóvenes. Así que nos despedimos en esta hermosa noche de programa Restaurando el Remanente de Israel. Dentro de 8 días nos vamos a ver con un tema muy maravilloso, un tema muy importante. Vamos a indagar más acerca del desposorio, todo lo que tiene que ver con los principios morales del pueblo hebreo, y nos vamos a enfocar sobre cómo los varones o cómo los sacerdotes, los patriarcas buscaron esposa para sus hijos. Para que usted, papá y mamá, no se pierda este programa y compártaselo a otros jóvenes, compártaselo a otros padres que tienen hijos en esa edad de adolescencia, para no permitir muchas cosas en medio de su vida. Usted, si realmente ama a sus hijos, usted va a colocarle barreras, límites, y no permitir que ellos hagan lo que ellos quieran, sino que hagan lo que dice la palabra, para ver hijos en bendición. Si usted ama a sus hijos, anhelamos ver hijos de bendición, anhelamos ver sus matrimonios plenos, anhelamos ver nietos maravillosos en la santidad del Eterno y con un propósito. Si usted no los ama, tranquilos, déjelos que sigan en ese noviazgo, déjelos hacer lo que se les dé la voluntad, que hagan lo que quiera, y después más adelante usted va a estar llorando por no haber cumplido el propósito en sus hijos. Entonces, que el Padre nos bendiga, nos fortalezca mucho, y que pasen una feliz noche en la santidad y en la comunión con nuestro Abacados. Bendiciones para todos y shalom, shalom.